Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver en la prepa de hoy recursividad. Y bueno, vamos a empezar con unas pequeñas definiciones y esta nos dice, nos permite resolver problemas o tareas donde las mismas puedan ser divididas en subtareas cuya funcionalidad es la misma. Dado que los subproblemas a resolver son de la misma naturaleza, es decir, queremos resolver el mismo problema, se puede usar la misma función para resolverlas. Dicho de otra manera, una función recursiva es aquella que está definida en la función de sí misma, por lo que se llama repetidamente a sí misma hasta llegar a un punto de salida. Es decir, una función recursiva es una función que se llama a sí misma dentro de ella, ¿ok? Y que tiene un punto de fuga, es decir, un punto de quiebre en donde una condición ya no se cumple y esta función empieza a devolverse. Ya vamos a ver cómo es eso. Otra definición es que se denomina llamada recursiva o recursividad a aquellas funciones que en su algoritmo hacen referencia a sí misma. Las llamadas recursivas suelen ser muy útiles en casos muy puntuales. O sea, esto es verdad. No suelen usarse tanto porque es un poco difícil trabajar con ellas, la verdad. Eh, y generalmente el código se puede resolver de otras maneras. O sea, pero bueno, debido a su gran factibilidad de caer en iteraciones infinitas, deben extremarse las medidas preventivas adecuadas. Y suele utilizarse cuando sean estrictamente necesarios y no utiliza una forma alternativa viable. No existe una forma alternativa viable que resuelva el problema evitando la recursividad. Ya vamos a ver cómo es la estructura recursiva, pero sí se suele caer en loops infinitos porque es un poco difícil asegurar al 100% que la condición de parada se cumple. Partes de funciones recursivas, bueno, por un lado tenemos la sección en la que la función se llama a sí misma, y por otro lado tiene que existir siempre una condición en la que la función retorna sin volver a llamarse. Es decir, en algún punto la función recursiva tiene que haber una condición que no la vuelva a llamar, no se vuelve a llamar a sí misma, porque si no estamos cayendo en un loop infinito y vamos a tener un error que se llama Stack Overflow, que vamos a ver más adelante. Es muy importante porque lo controla, la función se llamará de manera indefinida. Ventajas y desventajas, bueno, hacen que el código sea limpio, sí, es verdad. Una tarea compleja puede irse en subtareas más simples. La generación de secuencias es más fácil que con algunas iteraciones anidadas. A veces, en casos puntuales, bueno, es verdad, el código se ve limpio, una tarea compleja se puede ir en subtareas, que son de la misma naturaleza, lo que habíamos comentado, y la generación de secuencias puede ser más simple que con iteraciones anidadas. Pero las desventajas, la lógica detrás de una función recursiva es difícil de seguir. Son caras, ocupan mucha memoria y tiempo. ¿Por qué son caras y ocupan mucha memoria? Porque cuando llamamos a la misma función, estamos hablando del stack. Esta función sigue guardada en memoria, es decir, la función no se ha acabado. Y cuando esto pasa muchas veces, es decir, llamamos muchas veces a la misma función sin que la condición pare, bueno, podemos agotar la memoria y ocurre el llamado stack overflow. Y son difíciles de depurar. Depurar es hacer debugging, pues. Si tenemos un error, es muy difícil encontrar un error en una función recursiva. Un ejemplo es el más clásico, es el cálculo de un número factorial de la manera no recursiva, que ya lo habíamos trabajado. Podíamos hacer un ciclo while en el cual, bueno, se multiplicara. Empezamos por el 1 y el 2, que eran los primeros números del factorial. Y el n, que sería el número factorial al que queremos llegar, ¿no? Y aquí, bueno, aquí le preguntamos, mira, mientras i sea menor o igual que n, me vas a multiplicar el primer número, me lo vas a igualar a i, y el segundo, y i me lo vas a sumar, igualar a 1. Y esto me retornaba r. Bueno, que iba a ser el resultado, pues. Y nada, esto lo que iba a hacer era iba a ir iterando hasta llegar al n, que era el número factorial que queríamos, y bueno, iba a ser el factorial de 5, pues iba a multiplicar 1 por 2, luego 2 por 2, luego 2 por 3 y así. ¿Cómo se hace esto recursivamente? Bueno, por ejemplo, tenemos una condición que si n es igual, es decir, el número que queremos calcular el factorial es igual a 1, retorna 1. Esta va a ser nuestra condición, nuestro breakpoint. Si no, me vas a retornar n, es decir, el número que estamos haciendo la función recursiva, por la llamada a la misma función. Es decir, vamos a volver a entrar en esta función. Pero ¿qué va a cambiar aquí? Bueno,
que n va a ser n menos 1. Es decir, el número que ingresó el usuario, 5 menos 1, 4. Y así, cuando llega aquí otra vez, va a ser 4 menos 1, 3, y 4 menos 1, 2, 4 menos 1, 1. Y ya va a llegar a un punto en el que n va a ser igual a 1 y va a retornar 1. Y esta función va a devolverse. Ya vamos a ver qué pasa ahí. Pero bueno, ven que cuando llamamos a la función recursiva generalmente tiene que haber un cambio para que esto ocurra, pues. Y tiene que cumplirse este breakpoint de que no siempre va a entrar en este else y va a volver a llamar a la función recursiva, sino que en algún punto él va a tener que entrar en este if, simplemente retornar 1 y va a romper ese loop infinito, pues. Aquí tenemos una breve explicación y nos dice: lo que realmente hacemos con el código anterior es llamar a la función factorial recursivo múltiples veces. Es decir, 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial, y 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial, es decir, 5 por la función factorial, pero ahorita con 4. Y esta función 4 factorial es igual a 4 por la función factorial 3. Y así hasta llegar al 1, lo que les comentaba. Aquí va a llegar 5 menos 1, 4, luego iba a llegar el 4 aquí, 4 menos 1, 3, y así, hasta llegar al 1. Algo muy importante a tener en cuenta es que si realizamos demasiadas llamadas a la función, podríamos llegar a tener un error del tipo recursion error, y esto se da que todas las llamadas van aplicándose y creándose en un contexto de ejecución. Algo que podría llegar a causar un stack overflow. Esto es lo que les comentaba. En la memoria, bueno, en Python, por ejemplo, se usan los stacks, que es como se va a ir ejecutando el programa. En ese stack, bueno, que eso tiene una memoria definida, se van agregando las funciones, y bueno, si agregamos infinitas funciones, ese stack en algún momento se llena y se crea el llamado stack overflow, que es literal la página esa de respuesta. Es por esto. Y bueno, es por eso que Python lanza este error, para protegernos de llegar a este punto. Porque bueno, si llegáramos a hacer el stack overflow, se podría llegar a congelar la máquina, pues, porque no tendríamos más memoria. Un ejemplo, bueno, otro ejemplo es la serie de Fibonacci. Y bueno, tenemos aquí Fibonacci recursivo, le ponemos ln, y aquí tenemos la condición de... Bueno, tenemos dos condiciones. If n es igual a 0, retorna 0. Si n es igual a 1, retorna 1. Estos eran los dos números de Fibonacci que decíamos que eran los primeros dos. Pero si no es ninguno de esos dos, entonces me va a retornar la función de Fibonacci, pero con n-1 más la función de Fibonacci con n-2. Es decir, el anterior más el antepenúltimo, pues. Y esto se va a cumplir hasta que, bueno, va a entrar aquí y va a entrar aquí. Vamos a ver el factorial, pero paso a paso, para que se entienda. Yo creo que de esta manera se entiende bastante más bien. Tenemos la definición de, bueno, factorial. Aquí tenemos que, si, bueno, 4, miren que 4 es el número que se ingresó aquí en el factorial, es igual a 0 o 4 es igual a 1. El resultado va a ser igual a 1. Bueno, esto obviamente no se cumple. Entonces él pasa al if, que si 4 es mayor que 1, sí. Entonces él entra en este if y el resultado va a ser igual a 4 por, y llama la función recurso, o sea, llama otra vez a la función factorial, pero con 4 menos 1, es decir, factorial 3. Fíjense que yo no hago este print ahorita, porque él pasa directamente de esta línea, llama a la función. O sea, él viene para acá. Este print no se ha ejecutado y este tampoco. O sea, él deja de ejecutar lo que falta de la función y empieza a ejecutar la función nueva. Entonces, nos quedamos en esta línea, no hemos hecho el print. Vamos a este factorial. Ahorita hacemos la función del factorial, pero con 3. Esto no se cumple, no entra aquí. Entonces entra en el elif y hace lo mismo. Resultado es igual a 3 por el factorial de 3 menos 1. No hacemos estas líneas que vienen abajo. Ahorita llamamos directamente a esta función, porque primero hay que hacer esta función, que en algún momento nos va a retornar algo, para hacer esta multiplicación y seguir con el print. ¿Ok? Por eso es que se pasa esto. Pasamos aquí, definimos entonces, hacemos la función con el factorial de 2, no entra en este if, entra en el elif, pasa lo mismo. Pasamos para acá, y ahora el factorial es de 1. ¿Qué pasa aquí? Bueno, él va a entrar en este if es igual a, bueno, si es igual a 0 es igual a 1. Entra en este porque es igual a 1. No entra en el elif porque no es mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? El resultado va a ser igual a 1. O sea, estamos igualando el resultado igual a 1. No entra aquí y va a retornar resultado. Resultado que es igual a 1. ¿Este resultado dónde viene? Bueno, va a reemplazar esto
y vamos a tener que esto es 1, entonces 1 por 2, 2. Va a imprimir el 2, ¡pup! Y bueno, luego va a retornar el resultado que es 2. Este return viene para acá, 2 por 3, 6, lo imprime, lo retorna. Retorna 6, 6 por 4, 12, 24, imprime 24 y lo retorna y bueno, resultado 24. Entonces se está entendiendo cómo funciona, es como una cascada que se llama a sí misma hasta que hay un breakpoint, es decir, se cumple una condición o no se cumple una condición y luego empieza a devolverse. Y ven que sigue el código justo después de que se llama la función. Es decir, esto no sabía, aunque sea la primera vez que, la primera función que se llama, esto es lo último que se ejecuta. Él empieza pup, 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 y retorna, imprime, retorna, imprime, retorna, imprime, retorna. Y bueno, igual vamos a ver ejemplos para que quede claro. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es el Stack Overflow que les comentaba y por qué les saldría este error. Y bueno, aquí les comentaba, vamos a definir una función, simplemente repetir, que ella se va a llamar a sí misma. Repetir. Y esto es lo que les comentaba, que como no hay una condición de parar, él va a llamar a esta función hasta que el stack, un stack es una pila, pueden verlo como una pila de libros, donde cada función se va, que es un libro que se va apilando. Cuando esta pila de libros llega a su máximo, porque tiene un tope, que es la memoria que se le asigna a esa pila, ocurre Stack Overflow, que mira, ya no tienes más memoria, no puedes volver a llamar o sea, no puedes llamar más funciones. Y bueno, ocurre el Stack Overflow y se explota el programa. Entonces si la llamamos, vamos a darle el run. Y aquí nos sale el error. Recursion error, maximum recursion deep exceeded. Deep es la profundidad, lo que les decía, que a la pila le dicen la profundidad y bueno, se excedió. Si hacemos un print, podemos hacer un printcito aquí. Vamos a agregarle aquí una n. Bueno, sí, una n. Y aquí le vamos a poner print n. Y aquí n más 1. Ok. Si vemos aquí, imprimió, bueno, hasta el 996. Esto quiere decir que, bueno, él pudo hacer la función recursiva 996 veces antes de colapsar y darnos este recursion error. Yo creo que ese es el máximo que tiene Python, igual podemos investigarlo. Ok, sí, ya lo investigué y el máximo de llamadas recursivas son 1000. Bueno, llegó a 996, debe ser, estamos cerquita pues. Entonces, bueno, ya sabemos que si llega a 1000 veces, o sea, si se llama a sí mismo 1000 veces, ya ese es el máximo que aguanta pues. Python 3 por lo menos. Debe haber alguna manera de cambiarlo, pero si llamas una función recursiva más de 1000 veces es porque le estás haciendo algo mal pues. Porque es muy costoso, es algo muy costoso, es lo que le estábamos diciendo. Y esto es una función muy tonta, imagínense que es una función muy grande y te has que llamarla 1000 veces. Es muy complicado. Pero bueno, ese es el Stack Overflow que les comentaba. Y básicamente aquí la función, bueno, repetir es recursiva porque dentro de la función se está llamando a sí misma. Y bueno, cuando se ejecuta el programa se bloquea y se genera la excepción. Esta es la excepción que estamos aquí teniendo. Bueno, hay que tener en cuenta que cada vez que se llama la función se reserva un conjunto de bytes en memoria. O sea, eso es lo que estamos en el stack, se reserva un conjunto de bytes que se liberan cuando se finaliza la función. ¿Qué pasa? Que aquí no se está finalizando porque aquí no tenemos la condición de parada. Las primeras líneas de la función que llama la función repetir, entonces es decir, que se reserva más bytes nuevamente, se reserva un grupo de bytes, un grupo de bytes, un grupo de bytes y se ejecuta nuevamente la instancia de la función repetir y así hasta que, bueno, hasta que llega a un punto en el que la pila estática, o sea, la pila del stack se colma y bueno, se cuelga el programa. En este caso no se cuelga porque Python es lo suficientemente inteligente para darnos el error. O sea, nos da un límite que es 1000 y si nos da el error. Pero si no nos dejara dar ese error, el literal explotará en 1000 pedazos y ya. O sea, la computadora se quedaría pegada y ya, tendríamos que apagarla, no sé. Menos mal Python no es tan gafo.
Vamos a hacer otra que sería otro ejemplito. Otra llamada recursiva sin fin. Y bueno, podemos tener simplemente algo parecido a lo que hicimos antes, imprimir. Vamos a hacer un print. Le vamos a pasar aquí X, o sea, un número cualquiera. Y lo vamos a llamar a imprimir. No. Pero le vamos a pasar X menos 1. Y queremos imprimir 5. Aquí pareciera, a simple vista, que dijeran, bueno, pero si esta función imprimir se llama, o sea, él va a imprimir aquí 5, va a llamarse, pero con menos 1, entonces va a imprimir 4, 3, 2, 1, y ya, ¿no? Pero no, porque Python empieza a contar números negativos. Entonces vamos a ver, y va a explotar otra vez. Y vemos que explotó en el 990, bueno, esto empezó en el 5, 4, 3, 2, 1, menos 1, tal. Y se llamó hasta que llegó al menos 990 y ahí explotó y dijo, bueno, mira, hiciste un Stack Overflow, pues, no se puede dar más. Entonces, aunque pareciera que fuera a funcionar, hay que tener cuidado. Siempre tiene que haber una condición, o sea, siempre. Un if o lo que sea, que nos rompa este ciclo y nos devuelva algo. Y no se vuelva a llamar a esta función. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer una función recursiva correcta. Y ahora podemos hacer algo parecido, ¿no? Como imprimir X. Pero aquí le vamos a poner la condición de parada, o sea, que no vuelva a llamarse. Si es mayor que 0, es decir, no queremos números negativos, bueno, imprímeme X. Y luego me vas a volver a llamar la función imprimir, pero con X menos 1. La llamamos. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ella va a entrar con 5. Va a preguntar, mira, 5 es mayor que 0. Sí. Imprímeme 5. X pues, 5. Y vuelve a llamar la función, pero ahorita con 5 menos 1, 4. Viene con 4, me pregunta si 4 es mayor que 0, imprime 4. Viene con 3, pregunta si es mayor que 0, imprime 3, imprime 2, imprime 1. Cuando viene con 0, va a preguntar, ¿es mayor que 0? No. Para. Deja la función y empieza a devolverse. O sea, es decir, termina la función. Aunque no tenga un return, recordemos que esto retorna una función que no tiene un return, retorna un null. O sea, retorna algo. Ella retorna eso, o sea, se quita el stack y van quitándose el stack una por una, de atrás para adelante. O sea, de la última que se ejecutó hasta la primera que se está ejecutando. Y si ejecutamos esto, miren, se ejecuta 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa si cambiamos el orden aquí? ¿Por qué? Porque bueno, aquí estamos imprimiendo. Él imprime y luego llama a la función. Pero ¿qué pasa si este print lo pongo abajo de la función? El primero llama a la función, vuelve para acá, vuelve a llamar a la función, vuelve para acá. Y después de que termina la última función es que él empieza a imprimir, ¿verdad? O sea, que lo va a imprimir al revés. ¿Se entiende? Él llega aquí con 5, pregunta esta condición, se mete. No imprime porque primero llama a esta función. Vuelve a llamar a la función, es decir, esta, pero con 4. Ahora vuelve a llamar a la función, pero con 3, pero con 2, pero con 1, pero con 0. Cuando llega a 0 no se mete aquí y se devuelve. Cuando se devuelve, se termina de ejecutar la función anterior, que era la que tenía 1, que se había entrado aquí. Imprime 1. Luego se termina esa y se devuelve a la otra que tenía el 2. Imprime el 2, imprime el 3, imprime el 4, imprime el 5 y se termina todo. Por eso imprimió así. Entonces también hay que tener en cuenta eso, pues el orden de las operaciones que tengamos vayan antes o después de llamar a la función recursivamente va a afectar a nuestro resultado final. Y literal no los volteó, pues. Bueno, entonces a tener eso en cuenta. Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer una cuenta atrás. Bueno, vamos a tener nuestra funcioncita, cuenta atrás. Que le vamos a pasar un n número, pues.
y n le vamos a empezar a quitar uno por uno, o sea, un número, pues. If n es mayor que 0, ahí tenemos nuestra condición. Vamos a imprimir n y vamos a llamar a la función recursivamente y le vamos a pasar n. Aunque este n va a ser n-1, pues va a ser un número cambiado. ¿Qué más? Bueno, el else, obviamente. Simplemente vamos a imprimir un flag para ver cuando entra en el else, ¿no? Y lo vamos a hacer un cuenta atrás y le vamos a pasar el número 10. ¿Por qué quiero este flag? Bueno, porque yo quiero ver, o sea, quiero que ustedes vean aquí cómo él va entrando en el if. Cuando él ya termina de entrar en el if y entra en el else, ¿qué pasa? Si lo corremos, imprime 9, 8, 7, 6, 5, 4 y solo entra en un flag. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nada más en un flag y no en 10? Bueno, si vemos la función, empieza cuenta atrás con 10. 10 menos 1, 9. 9 es mayor que 0, sí, imprímeme 9, lo imprimió. Y llama la función otra vez. Es decir, eso no se ejecuta todavía. Vamos a ver qué pasa. Igual no se va a ejecutar porque es un else. Y si entra en este, no va a entrar en el else. Pero para que vean. Luego entra aquí, con 9. 9 menos 1, 8. Entra aquí, imprime el 8. Llama otra vez con el 8. 8 menos 1, 7. Entra aquí. Entonces, todo esto está el 1. 1 es mayor que 0, sí. Imprime el 1, imprime el 1. Cuenta atrás con 1. 1 menos 1, 0. 0 es mayor que 0, no. Entonces entras en else, imprime flag. Este es este flag que imprimió. Termina la función, se devuelve la función anterior que habíamos quedado aquí, pues. No entra en el else, obviamente, porque ya había entrado en el if. Esto es cuando n es 1. Termina la función de la otra, hasta que llega a la primera. Se vacía el stack y ya. Pero solo imprime una vez flag, porque nada más entró una vez en esta condición. Espero que se haya entendido esa diferencia, pues. Vamos a hacer de la que estábamos hablando en las láminas, que era la de factorial de un número. Y bueno, la de factorial de un número, habíamos dicho que lo podemos hacer de la manera normal, pero bueno, eso ya la vimos. Entonces, vamos a hacer una vez la recursiva. Factorial recursivo. Le vamos a pasar un número que le queramos sacar el factorial. Y le vamos a preguntar, mira, si n es igual a 1. Bueno, ¿por qué 1? Porque el número factorial se acaba cuando llega a 1. De la definición, pues. Quiero que me retornes el número 1, pues. Porque nosotros queremos que haga 5 por, qué sé yo. Si es 5, queremos que haga 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si, de otro caso, retórname n por la llamada recursiva de la función factorial recursivo, pero con n menos 1. Ya vamos a explicar qué está haciendo eso, aunque ya lo explicamos. Y llamamos con 5. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a llamar con 5. Entra el 5 aquí. Pregunta, ¿es igual a 1? No, entra en el else. 5 por, llama la función. Llama la función pero con 4. Llama la función, entra aquí. O sea, no entra aquí, entra acá. Ahora llama la función con 3. La llama con 2, la llama con 1. Y cuando la llama con 1, retorna 1. Entonces, esto retorna 1 por el anterior, que era 2. 1 por 2, 2. Esto retorna al anterior, que era, bueno, esto da 2 por 3, 6. Luego entra el anterior, 6 por 4. Se me fue 6 por 4, 24. Por el primerito, que era 5. Y esto da 120. Bueno, si hacemos un print, porque bueno, eso hace un return de 120. 120. Si lo vemos en el código que habíamos visto antes,
Mismo que vimos antes en el ejemplo, pero con un factorial más, pues, o sea que habría otra función. Este retorna 24, entra en un factorial que era de 5 y multiplica por 5. Pero vemos que es lo mismo, pues. El resultado, o sea, cuando llegamos al 1, el resultado es igual a 1, o sea, entra en la condición esa que habíamos dicho, retorna esto, retorna el resultado. Lo retorna aquí 1 por 2, 2 lo retorna, 2 por 3, 6 lo retorna, 6 por 4, 24 lo retorna y luego, bueno, 4 por 5, 120. Eso es lo que estaba pasando ahí. Y vemos que los prints los va a hacer justo después, pues. O sea, él va a imprimir 2, luego va a imprimir 6, luego va a imprimir 24 y luego va a imprimir 120. Fino. De hecho, ni siquiera se va a imprimir el 1, pues solo se va a imprimir los otros. Y bueno, el último ejemplo que les tengo es la de Fibonacci. Fibonacci con recursividad. Fibonacci recursivo. Y bueno, simplemente vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Fibonacci. Recursivo. Le vamos a pasar obviamente el número que le queremos sacar a la sucesión. Le vamos a preguntar, mira, if n es igual a 0, que sabemos que los primeros dos números de la sucesión de Fibonacci son 0 y 1. No le podemos sacar la multiplicación de los anteriores porque no acepta números negativos. Retornamos 0 si el caso es 0. Retornamos 1 si el caso es 1. Return 1. Y en el otro caso, es decir, si la sucesión no empieza ni en 0 ni en 1, o bueno, cuando la sucesión recursiva llega a 0 o 1, él va a retornar esto. Mientras no llega ahí, vamos a retornar obviamente la recursividad, pues, que va a ser la sucesión de Fibonacci recursivo, que va a ser el número por más el número anterior, que sería n-2. Y eso es todo. Entonces, esto nos va a retornar al final el resultado. Y bueno, si hacemos el print de Fibonacci recursivo y le ponemos 7 por lo menos, a ver, nos dio 13. Que bueno, es la respuesta correcta. Si lo analizamos, vemos que él se mete aquí. 7. ¿Entra aquí? No. ¿Entra aquí tampoco? ¿Entra aquí? Sí. 7 menos 1 más 7 menos 2. Es decir, él va a llamar a la función aquí y va a llamar a la función aquí. Aquí la va a llamar con 6 y aquí la va a llamar con 5. Estas funciones van a entrar aquí y así, o sea, van a entrar muchas veces hasta que, bueno, entren en estas condiciones, retornen 0 o 1 y empieza a hacer la función hacia atrás, pues, o sea, se devuelva. Lo que habíamos platicado ya en el ejemplo, pues, en este, pero con Fibonacci. Podemos hacer un print para ver cuántas veces se está ejecutando, por ejemplo, aquí un print flag, y así vemos cuántas veces se está llamando la función, o sea, recursivamente. Porque si vemos aquí, se llama 2 veces, pues. Entonces esto es como que no es tan directa como la de el factorial. De hecho, miren todas las veces que se llama. Porque claro, aquí ya llamamos una, aquí otra. Luego esto se vuelve a llamar y se ramifica como que en un árbol, pues, hasta que llega a 0. Y esto es un número chiquito, pues, 7. Pero miren todas las veces que se está llamando la función recursivamente. Por eso es que es complicado hacer con funciones recursivas muchas cosas, porque las limitaciones de la computadora y de la memoria nos limitan a esto. Imagínense, miren todo lo que se imprimió simplemente para hacerme la función recursiva de 7. Si le ponemos que si la de 24, yo creo que ni siquiera la va a poder hacer, pero vamos a ver. Bueno, o sea, quedó hiper pegado. Ah, sí la halló, pero se tardó. ¿Vieron todo lo que se tardó? Ese es el consumo de memoria y el costo de computacional que tiene hacer esta tontería, pues. Y estoy seguro que si le ponemos, a ver,
un número muy grande nos va a hacer un Stack Overflow. Es que nada más imprimiendo los flags esto se vuelve loco. De la vaina nunca paró, entonces me estoy imaginando que esto es muy costoso para la computadora, pues. Eh, Quería mostrarles que hiciera Stack Overflow, pero como que no. Bueno, pero el chiste de la moraleja de esto es que si es demasiado costoso hacer funciones recursivas, hay que tener cuidado de no hacer loops infinitos, es decir, que se llame recursivamente, infinitamente. Eh, y que bueno, que esto se usa para cosas que no se llame la función muchas veces porque es demasiado costoso para la computadora. Hacer esta tontería de cálculos que es sumar dos números, o sea, literal, dice que la computadora no puede, pues. O sea, entonces, hay que saber usar esto con cautela. Tiene funciones muy específicas, su uso, sobre todo para temas como estructura de datos, lo van a ver mucho. Pero bueno, alguna que otra vez les puede servir. Así que espero que hayan entendido. Cualquier cosa me comunican.